A todos los estudiantes del libro Durantia vamos a contestar la pregunta: ¿cuáles son los tres componentes del reino de los cielos? Esto está en el documento 140-10, que dice que el reino de los cielos consiste en tres cosas esenciales: la soberanía de Dios, creer en la verdad de Dios y tener fe en Dios. Expliquemos la primera. ¿Qué es la soberanía de Dios? Esto está en el documento 134-4. Lo que tiene el libro Durantia es que ellos te mencionan cosas en un lado, pero tienes que encontrar la definición de lo que te menciona en otro documento. Por eso hay que leer el libro completo, ¿okay? Por eso mucha gente no lo entiende, pero si te lo dicen todo en un documento no tiene gracia. Esto es lo bueno que tiene este documento. Entonces yo lo busco, tú buscas, por ejemplo, palabras claves en el resto del libro, y eso te lleva a encontrar la respuesta a todo eso. Incluso ya he encontrado como 3 de los 28 postulados de la filosofía humana, ya he encontrado como 3 definidos en diferentes lugares. Ok, expliquemos la primera. Está en el documento 134.4. El reino del cielo es el gobierno divino y se basa en la soberanía divina. Dios es espíritu. Por lo tanto, este reino es espiritual. El reino del cielo no es material ni netamente intelectual. Es un enlace espiritual entre Dios y el hombre. El reino de los cielos en el corazón de los hombres es quien crea la unidad religiosa. Mientras haya división religiosa, el reino de los cielos no está plenamente establecido en ese corazón. No se le ha dado la soberanía plena a Dios. La soberanía eclesiástica nada tiene que ver con la soberanía de Dios. La paz religiosa, que es la fraternidad, no puede existir a menos que todas las religiones estén dispuestas a despojarse genuina y completamente de toda autoridad eclesiástica y a renunciar plenamente a todo concepto de soberanía espiritual. Solo Dios es el soberano espiritual. Dios es espíritu y Dios dispensa un fragmento de su ser espiritual para que resida en el corazón del hombre. Espiritualmente todos los hombres son iguales. El reino del cielo no reconoce castas, clases, niveles sociales ni grupos económicos. Todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Las religiones que se creen superiores sencillamente han perdido de vista la soberanía espiritual de Dios el Padre. Pero los otros dos componentes del reino de los cielos son la verdad divina y la fe en Dios. De estos puntos también Jesús debatió con los líderes de las diferentes religiones, especialmente con el líder de la religión mitraica. Y Jesús dijo: la verdad no se puede definir en palabras, sino tan solo viviéndola. La verdad es siempre más que el conocimiento. El conocimiento pertenece a las cosas observadas, pero la verdad trasciende esos niveles materiales porque se asocia con la sabiduría y abarca las experiencias humanas e incluso las realidades espirituales y vivientes. La verdad se origina en la experiencia religiosa de la vida espiritual. El conocimiento tiene que ver con los hechos, la sabiduría con las relaciones y la verdad con los valores de la realidad. Lo que pasa es que muchos hombres tienen pereza mental para ajustarse a la lucha del vivir, a la vez que temen terriblemente a lo desconocido. Y es esta mala adaptación la que produce desarmonía cósmica y segregación de la personalidad. Nos cuesta ser espirituales y la espiritualidad es integrarlo todo y consolidar todo nuestro ser en una unidad. Digamos que estamos rodeados, esto ya lo puse yo, digamos que estamos rodeados de varillas. Cada varilla representa algo de nuestra vida, tanto espiritual como material o intelectual. Y al coger todas esas varillas y unificarlas en un solo ramo que operen juntas coordinadas, representa nuestra personalidad unificada a la verdad de la voluntad divina. Es decir, que nosotros tenemos todas nuestras creencias, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, toda la información que hemos recopilado en términos espirituales, en términos de experiencia, en términos de vida, lo tenemos todo dispersado, lo tenemos todo, que no sabemos cómo ponerlo todo en uno. Y eso es lo que tenemos que hacer, incluso las emociones, los sentimientos, todas las cosas. Tenemos que lograr unificarlo en uno, porque es la única forma que uno puede entonces en esa unidad comenzar a ascender. Entonces,
Y todo esto lo vamos logrando por medio de la fe. Puesto como dice este documento, la verdad no puede convertirse nunca en posesión del hombre sin el ejercicio de la fe. Nuestros pensamientos, nuestra sabiduría, nuestra ética y nuestros ideales nunca se elevarán más allá de nuestra fe. La fe verdadera está predicada en la reflexión profunda, la autocrítica sincera y una conciencia moral intransigente. Si nosotros para llegar a esa rectitud y mantener esa rectitud en todo y en todas las dimensiones, tenemos que llegar pues a ese nivel intransigente en el que nadie nos va a sacar de esa línea. La fe es la inspiración de la imaginación creadora espiritizada. Entonces sí, se nos ha enseñado que Dios es soberano, pero nosotros reconocemos su soberanía. No basta con saberlo, sino llevarlo a la práctica. Permitir que esa soberanía única en la eternidad se ejerza o influencie nuestras vidas. Esto tiene que ver también con la mente cósmica, que nosotros tenemos que tratar de conectar con ella. Porque a veces esta mente local no nos conecta con esa trascendencia. Se nos ha dicho que Dios es la verdad, pero no basta con saberlo. Tenemos que desear conocer esa verdad y experimentarla en nuestras vidas tratando de imitarlo, como un niño imita a su padre. Se nos ha dicho que la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decreta y cree que se va a dar lo que deseas. Pero la fe es mucho más que eso. Es la seguridad de que esa presencia divina que mora en ti te guiará hasta el terreno mismo del paraíso. Esa seguridad no se recibe hasta que uno no esté completamente unificado en todo, en esa conexión directa. Ya cuando tú comienzas a ascender, ya, ahí hay una seguridad que no hay quien te la quite. Que sabes que ya te ganaste la vida eterna y vas para allá. Mientras tanto, uno va a estar en incertidumbres, en inseguridades. Okay. Entonces, la fe es mucho más que eso. Es la seguridad de que esa presencia divina que mora en ti te guiará hasta el terreno mismo del paraíso. Dice este documento que la fe actúa para descargar las actividades sobrehumanas de la chispa divina, el germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre y que es el potencial de la sobrevivencia eterna. Tenemos un alma que trata de alcanzar identidad para la sobrevivencia. Tenemos una personalidad que coge de aquí y de allá para unificarnos. Tenemos un espíritu residente que trata de espiritualizarnos. Tenemos un cuerpo físico que tiene necesidades físicas que tenemos que aprender a ennoblecerlas. Y cuando estos 4 cuerpos se unen en uno, comenzamos la ascensión. La ascensión comienza aquí en la tierra, pasa por los mundos de estancia hacia el superuniverso, luego abona y el paraíso y luego trasciende hacia la eternidad. Que esto no quiere decir que si nosotros no logramos esto aquí en la tierra, ya perdimos la salvación. No, uno logra la salvación y sigue. Lo único que se atrasa más el proceso, ¿okay? Se atrasa más el proceso de la evolución. Y también, pues, no experimentas el cielo aquí en la tierra. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar también que si lo haces deliberadamente, sí puedes que la pierdas. Es decir, que yo digo, bueno, si este es el proceso de esto, yo lo puedo hacer después que me muera, entonces yo lo dejo para después. Déjame vivir la vida aquí y eso. Ya eso es una forma deliberada. ¿Okay? Por eso Jesús le dijo a los apóstoles cuando los estaba enseñando, cuando alguien lo haga ya deliberadamente, no tiene excusa. Ha conocido la verdad y deliberadamente ha dicho que lo va a dejar para después. ¿Okay? Entonces la ascensión comienza aquí en la tierra, pasa por los mundos de estancia hacia el superuniverso, luego abona y el paraíso y luego trasciende hacia la eternidad. El reino de los cielos es un lugar donde vive una familia infinita de servicio, amante y amor incondicional. Es una creación eterna. Siempre va a haber nuevas creaciones y siempre va a haber quienes tienen que trabajar con esas creaciones. Así que bueno, hasta aquí esta pregunta. Los espero en la próxima.